Mateo, capítulo 24, versículo 35. Mateo, capítulo 24, versículo 35. En cuanto lo encuentre, nos ponemos en pie para que podamos leer esa porción de la palabra juntos. Mateo, capítulo 24, versículo 35. Mateo 24, 35. Si lo tiene, nos ponemos en pie para saber que lo encontró. Y juntos vamos a dar lectura a ese corto versículo. Dice así la palabra de Dios: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Acompáñenme una vez más y leamos ese versículo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Oremos a nuestro Dios. Bendito Señor, te damos gracias porque esta tarde podemos estar reunidos en tu casa, podemos congregarnos con libertad. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis amigos que estamos aquí hoy compartiendo de tu palabra, compartiendo de tu amor. Te pido que, aunque reconozco que no me necesitas, puedas utilizarme en este momento para llevar tu mensaje y poder exponerlo al corazón de cada uno de nosotros. Que nuestras mentes estén alertas, que nuestros corazones estén deseosos de aprender de ti, que podamos así avanzar y crecer en agradabilidad a tu nombre. Te pido también, bendito Dios, que perdones mis faltas, que perdones mis errores, que perdones mi condición pecadora y que podamos en este momento salir, como tu palabra nos lo enseña, a sembrar esa semilla, que es tu palabra, mi Dios, que es la palabra que tiene poder. Me arrepiento, Señor, de los errores cometidos y te suplico que en este momento nuestro corazón y manos puedan estar limpias para ser agradables a ti. En tu poderoso nombre, amén y amén. Puede tomar su asiento. El título del mensaje de esta tarde es Filosofía o Palabra de Dios. Y así en signos de interrogación con un propósito bastante interesante. En muchas ocasiones el cristiano se deja llevar por principios que nos llevan a consecuencias que no son agradables para nuestra vida. Nosotros somos libres de creer lo que querramos creer, pero somos responsables de las consecuencias de las cosas en las cuales nosotros estamos creyendo. Cuando hablamos de estas cosas, vemos que es bastante frecuente que en el ámbito cristiano se metan las filosofías, a tal punto que hoy por hoy, si usted sabe recordar, alguien ha escuchado un movimiento que se llama Nueva Era. ¿Alguien ha escuchado un movimiento que se llama Nueva Era? Ese Nueva Era no es una religión, es un movimiento. Y vemos que dentro de este movimiento de Nueva Era o el New Age, esa parte que tiene tantos principios extraños, se ha metido con tanta sutileza en el Evangelio que en muchas ocasiones no se nota. Por ejemplo, algo que tiene que ver con Nueva Era. Todo es Dios, todos somos Dios. Algo que para el creyente común sonaría chocante, pero cuando lo vemos en el tema de la práctica ya no parece tan chocante. Y usted, yo sé que ha escuchado a un montón de creyentes declarando cosas, ¿sí? Yo declaro que aquí va a haber sanidad, yo declaro que aquí va a haber esto, yo declaro que aquí va a haber lo otro, adoptando una posición de soberanía que ¿a quién le pertenece? A Dios. Pero yo declaro que va a haber esto, yo declaro que va a haber lo otro. Momento, usted puede declarar lo que quiera. Todos nos podemos poner a declarar lo que querramos, pero si Dios no quiere, no pasa. No pasa, simplemente no va a pasar. ¿Por qué? Dios es soberano. Y en términos así comunes sería, Él hace lo que se le antoja. Él es soberano, Él tiene el conocimiento de todo eso, de la verdad plena, de lo que en sí es su voluntad. Entonces nos damos cuenta que este movimiento, por ejemplo, se ha metido con sutileza en medio del ambiente cristiano y anda un montón de personas diciendo que lo que usted tiene que hacer es ser una persona positiva. La Biblia no habla de que usted sea positivo o de que usted sea negativo. La Biblia se habla de que nosotros caminemos derecho. La Biblia habla de que obedezcamos la palabra de Dios. La Biblia no habla de que usted ande hablando todo el tiempo en positivo para que le vaya bien. Pero de pronto dentro del cristianismo empezamos a escuchar, es que hay demasiado negativismo. Es que la gente es muy negativa. ¿Vos creés que sí van a darse las cosas y sí se van a dar? Eso es positivismo.
Y eso es nueva era. ¿Por qué? En el ámbito cristiano, en lo que la palabra de Dios enseña, y no quiero confundirle con esto, pero se llama fe. Y la fe no es lo mismo que ser positivo. La fe se realiza con los pies puestos en la tierra, pero los ojos puestos en el cielo. Esa es fe. Porque yo sé dónde estoy, yo sé mi condición, yo sé mis limitantes, pero también sé a quién he creído. Yo también sé el poder que tiene mi Dios. Pero yo estoy acá. Ahora, ¿por qué le comparto esto? Porque al hablar de filosofías o palabra de Dios, hay muchas personas que se dejan llevar más por la filosofía que por la palabra de Dios. Y hemos venido adoptando cosas que a tal punto que hemos llegado a creer que sí están en la palabra de Dios cuando no están. Un día escuché a un personaje que habían invitado a una radio cristiana y él estaba promoviendo unos paquetes para poder aprender a hablar inglés. Y entre todo lo que decía, él estaba tratando de poder encontrar palabras en el ambiente, en el léxico cristiano quizás, pero se notaba que él no era creyente, no manejaba muy bien el idioma y todo esto, y entre tantas cosas decía, miren hermanos, como la Biblia dice, a Dios rogando y con el mazo dando, y él decía, y él seguía promoviendo eso porque decía que ahí en la Biblia estaba. Muchas personas de los que estamos acá hemos dicho, si la misma Biblia dice que ni la hoja de un árbol se cae sin que Dios no lo permita. ¿Ya ha escuchado usted alguno de esos? Encuéntrame el versículo y le doy $100 ya, porque no está. No está. Pero aseguramos que esas cosas están ahí porque se han repetido tanto que llegamos a creer que es así. Y no pasa solamente con este tema. Pasa en el ambiente de los músicos, por ejemplo, los músicos cristianos. Usted sabe que es de músicos cristianos pararse al frente y decir, ¿cuántos están contentos? Todos fuimos a la escuela, ¿verdad? ¿Y qué nos preguntaban ahí? ¿Cuántos? ¿Con qué se tiene que responder? Con un número, vea. O sea que la respuesta a esa pregunta sería 400, 300, pero no, entonces todo el mundo espera, ¿cuántos están contentos? Y ahí la respuesta es un número, pero como se hizo tan popular, entonces todo el mundo hace eso. Y quizás algún cantante famoso grabó eso en alguna canción ahí en vivo y todos preguntan, ¿cuántos tienen gozo? ¿Cuántos no sé qué? ¿Cuántos lo otro? Y la respuesta es incorrecta. Ahora, ¿qué con esto? Así es el salvadoreño también. El salvadoreño está lleno de creencias. Y en el anuncio de la mañana yo les mencionaba que una creencia que nosotros tenemos, por ejemplo, es que cuando íbamos al colegio y teníamos lápices y teníamos que sacarle punta, ¿qué no tenía que hacerle usted a la sacapunta? Soplarla, ¿verdad? Porque si usted la soplaba, se le quitaba el filo. Dígame qué de científico tiene eso, porque, y no cuando usted la mueve de un lado para otro, también le da el viento, pues, ¿y por qué así no se le quita el filo? No, pero le decía, no la vayas a soplar, porque si vos llegás a soplar la sacapunta, se le quita el filo. Y nadie soplaba la sacapunta porque no le quería perder el filo. Y adoptamos esa filosofía. Y luchó quién sabe con cuántas minas trabadas que con un soplido se hubiera arreglado, pero usted no lo hacía porque se le iba a quitar el filo. Otra cosa que el salvadoreño cree es que, mira, chinea a la niña, vos que venís sudado, ¿verdad? Le va a dar pujo. Y yo no sé ni qué es el pujo, ni qué tiene que ver que venga sudado o no venga sudado, pero ¿por qué se adopta esa filosofía o esa creencia o esa forma de vida? ¿A quién de los que estamos acá se acuerda cuando era chiquito? ¿Se acuerda cuando era chiquito? ¿Quiénes le gustaba el chicle de chiquito? ¿Qué le decían? Que no se tragara el chicle porque ¿qué? ¿Alguna vez alguien ha visto a alguien con las tripas pegadas por comer chicle? Pero esa era la filosofía. Que si usted se tragaba el chicle, se le iban a pegar las tripas, ¿vea? Y usted no se tragaba el chicle porque no quería que se le pegaran las tripas. Esas cosas siempre se las fueron diciendo. A quienes acá le barrieron los pies y creen que por eso no se han casado. Algunos le hacían limpieza todos los días ahí, pero y dice que por eso no se ha casado. Ahora, todas estas cosas son así. Y nosotros vivimos en una cultura que está tan llena de cosas que suceden situaciones que queremos llevarlas a la fe. De pronto nos damos cuenta que a muchas personas que nos estaban, cuando estábamos chiquitos y las personas que nos cuidaban, ¿qué le decían?
no veas esa chucha que tiene Brahma y te va a dar ¿qué? Pispelo, decían, vea. Y ahora, ¿qué tenía que ver eso? Y después de que la chucha le pasó el pispelo, la cola del gato se lo tenía que quitar, vea. Entonces, era un montón de cosas que así estamos, porque así funciona, porque la creencia y la filosofía que yo adopté, eso nos ha llevado a consecuencias bastante duras. Las personas que se han preparado para la medicina y demás, en el tema del campo, es bastante difícil el poder enseñarles la cultura de que hay cosas que aprendieron que no son ciertas. Cuando ponen al niño de cabeza para que le baje la mollera y no sé qué, y el montón de todo maltratado, y le soban y le calientan la nariz y otras partes también, y todo porque así le enseñaron, y que hay que hacerlo, y que si no, no pasa lo otro. Vemos que así es el creyente, así es la cultura nuestra hasta cierto punto, y si usted va a la historia, se va a dar cuenta que muchas de las cosas que se hacen en el rito de una religión o de algunas religiones tienen que ver con ritos similares a los que se practicaban en religiones politeístas, por ejemplo, donde había muchos dioses, con la idea única de que no sintieran mucho la diferencia, de que pareciera lo mismo. Que entonces empezaron a meterle un poquito de esto, un poquito de lo otro, para que la gente no sintiera tanto el cambio. Ahora, el detalle con esto es que cuando vemos a cosas más fundamentales y vemos gente que ha hecho estudios profundos y que ha buscado la manera de desvirtuar lo que la palabra de Dios establece. ¿Alguien recuerda un personaje que se llamaba Charles Darwin? ¿Alguien recuerda ese fulano? Ese fulano decía que él consideraba válida la teoría de la evolución. Y decía que el ser humano se puede acoplar a cualquier cosa y que depende del ambiente en el cual está, así es como nosotros vamos evolucionando. Que los negritos son negritos porque allá les da bastante el sol y que entonces el cuerpo evolucionó para crear una protección para que no les hiciera tanto daño el sol. Que los chinitos son chinitos porque allá pega más fuerte el viento y entonces que los ojos así medio sesgados le ayudan a que no se le meta la tierra en los ojos. Y así van diciendo él o avalando la teoría de la evolución. Él consideraba que órgano que no se usa se atrofia. Decía que por eso venimos del mono, pero como ya no ocupamos la cola, la fuimos perdiendo. Y algunos fueron perdiendo la cola y que entonces ya por esto... Algunos le quedaron medio facciones de mono todavía, pero en algún momento, según Darwin, decía que como ciertos, que por ejemplo dice que el siguiente paso, decían, de la evolución del hombre, es que ya vamos a empezar a nacer sin cordales, porque las cordales no sirven para nada, porque las cordales son, ¿qué le decían a usted? Las muelas del juicio. Ya metían la religión también ahí, porque siente que está en el mero infierno cuando le están saliendo esas cosas y cantidad de cosas que cuando usted las pone todas en orden, se da cuenta que es una presión de filosofías para que vayamos relegando la palabra de Dios hacia otra parte. ¿Qué pasa con esto? Que si yo creo una filosofía, yo tengo que aceptar la consecuencia. Entonces, de acuerdo a la teoría de Darwin, él era un mono con suerte. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy siguen habiendo monos, pero él fue un mono que evolucionó, ¿verdad? Entonces llegó a ser ese Darwin y así sucesivamente. Y ahí andan todos los que quieren creer que eso es una realidad, que son monos con suerte, porque ellos lograron evolucionar más que los otros y sus primos todavía siguen en el zoológico y sus primos todavía andan por allá. Esa es la teoría de muchos. Y ya cuando lo ponemos así sobre la realidad, nos damos cuenta que quizás no suene tan bien. Tal vez me ayudan con los monitores acá. Y en ese momento vemos que la Biblia nos enseña otra cosa distinta. Yo prefiero creer lo que Génesis 1:26 dice. ¿Y qué dice Génesis 1:26? Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Yo prefiero creer eso, amén. Y no es porque prefiera, es porque la Biblia lo dice. Y cuando nosotros vamos y analizamos un poquito cuál es la realidad de esto, nos damos cuenta que identificamos que Dios nos hizo ¿del qué? Del polvo de la tierra.
Y en el polvo de la tierra encontramos que cosas bastante interesantes que en otras ocasiones hemos compartido, que cuando usted hace un examen de química sanguínea, las mismas propiedades que usted tiene en la sangre están en la tierra también. Y entonces uno dice, ay, ¿cómo es eso? ¿Y cómo es esa casualidad? Que lo que hay ahí en la tierra también lo tengo yo en la sangre. ¿Y no Dios dijo en su palabra que polvo somos y al polvo volveremos? Y cuando nosotros morimos y empieza todo nuestro proceso de descomposición y la carne se putrefacta y después de esto vuelve a ser el ¿qué? Polvo. No queda rastro de nada. No queda rastro de absolutamente nada. ¿Por qué? Eso no es una filosofía. Eso es palabra de Dios y se cumple a cabalidad. No hay duda alguna de lo que ahí está sucediendo. Pasa que los que tienen algunos años de ser cristianos recordarán que por mucho tiempo se dijeron cosas, por ejemplo, que la guitarra eléctrica y el rock son del diablo. ¿Alguien recuerda eso, sí? No, esos sonidos de distorsión de las guitarras eléctricas son los mismísimos alaridos de la gente en el infierno. Y era lo que se predicaba. Y era lo que se decía, y todas estas cosas empezaban. Yo todavía recuerdo que en mi infancia se decía que si usted ponía un disco de acetato, ¿recuerda los discos de acetato? ¿Cómo se llamaban los de antes? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Long play, vea, eso sí ya no los vi yo, pero los de acetato sí los vi. Y decía que si usted ponía los discos de acetato al revés, ¿qué pasaba? Escuchaba el ¿qué? Mensajes diabólicos, vea. Y ahí iba todo el mundo a poner los discos de la Xuxa, ¿vea? Al revés, ¿vea? A ver qué decía la Xuxa al revés, porque ahí me va a decir un mensaje satánico. Y que si usted ponía la música de los pitufos al revés, ahí salían los meros mensajes del diablo. Se decían todas esas cosas. Ahora, se decía que la batería, ese instrumento de música, también era del diablo. Porque esos eran los tambores que le daban la entrada a la puerta del Hades. Y peor ese bombo, diabólico, satánico y demás. Y se decía cantidad de cosas acerca de eso. Porque ahí venían unos ritmos africanos que le rendían culto a no sé quién. Pero ¿cuál fue la consecuencia de adoptar esa filosofía para la iglesia? ¿Cuál fue la consecuencia? Que toda una generación no se identificó con la iglesia porque el tipo de música que para ellos les ponían les parecía demasiado anticuado y que no era para ellos. Y una generación completa se echó a la basura. Y si usted le pone atención a esa generación que se echó a la basura, es la generación que en música secular ha pegado más. Usted, yo creo que ha escuchado a los hermanos de los Beatles, ¿vea? Ha escuchado todos esos fulanos, ¿vea? Ha escuchado todos esos grupos de esa época que era cuando todo esto más se condenaba. ¿Y qué pasa? Hasta el día de hoy tienen muchísimo más éxito que un montón de bandas cristianas, grupos cristianos, alabanzas cristianas. ¿Pero por qué? Porque se creyó esa filosofía. No, la guitarra del diablo, la batería del diablo, los otros sonidos de esto, lo otro de aquello. Y se adoptó esa filosofía de una manera tan lógica para el mundo cristiano que se sacó al cristiano de ese lugar. No sé si nosotros estamos en el país donde la gente tiene una de las culturas de manejo más difíciles, ¿vean? Ahí dicen no cruzar a la izquierda. ¿Qué hace todo el mundo? Cruza a la izquierda. ¿Qué dicen? No sobrepasen curva. ¿Qué hacen acá? Sobrepasen curva. No pase sobre doble línea amarilla. ¿Qué hace el salvadoreño? Le pasa de frente, de retroceso y todo. ¿Por qué? Así es. Y de pronto a más de alguno nos ha pasado que por ir de pacientes en el tráfico de repente alguien está parado y no camina, y no camina, y no camina. Y usted ve que pasa 1 minuto, 2 minutos, nada, no camina. Y cuando saca un poquito la cabeza es que al fulano de adelante se le antojó estacionarse ahí frente de usted. Y dice uno, bueno, y esto no le importa y usted hace malabares para poder sobrepasar y todo porque ese carro estaba estacionado. Y de ahí podemos tomar un aprendizaje bien básico, bien burdo quizás, pero algo deberíamos aprender. No siga a un carro que está estacionado. Se lo puede decir al que tiene cerca. No siga a un carro que está estacionado. Pero es lógico, ¿y quién va a hacer eso? ¿Y quién se le va a ocurrir seguir un carro estacionado?
Bueno, yo conozco un par que tal vez lo harían, pero en ese sentido no hago tanto referencia a eso, sino que al tema de que a dónde vamos a llegar si estamos siguiendo un vehículo estacionado. A ningún lado. ¿Qué va a pasar si sigo un vehículo estacionado? Nada. No, ¿y qué va a pasar? Pues ahí estoy detenido. Pero veamos algo para nuestra vida. Gracias a Dios estamos en una iglesia en movimiento. Sígala. Sígala, siga el ritmo. La iglesia de Cristo nunca se ha detenido, sigue caminando. A pesar de las dificultades, sigue caminando. Nosotros deberíamos recordar algo importante que pasaba en aquel momento. Se adoptó una filosofía que decía, mire, si usted es un cristiano, apártese de la música rock. Si usted es un cristiano, apártese de la televisión. Los que tienen años de ser cristianos podrán recordar que los predicadores de los años 70 y 80, ¿cómo le llamaban al televisor? La caja satánica, la caja diabólica. Ese era el nombre que tenía la televisión. Ahora, ¿qué pasa con eso? Pasa que alejaron al cristiano de la música rock, alejaron al cristiano de la televisión, alejaron al cristiano del arte. Porque si usted de pronto, hasta el día de hoy, si conoce a alguien que le dice, mira, ¿y vos qué estudias? Arte. ¿Qué piensa usted? Vago, ¿vea? Es lo que viene a la mente, ¿vea? Este no hace nada, no hace nada, este es vago. Y le dijeron al cristiano que tenía que salirse del arte, le dijeron al cristiano que tenía que salirse de la política porque la política era sucia. Pero ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó por adoptar esa filosofía? ¿Qué pasó? Al alejar al cristiano de la música y alejar la música de la iglesia, ya no es necesario poner un disco al revés para escuchar mensajes diabólicos, ¿vea? Ahora póngalo y reproduzcalo del lado correcto y va a empezar a escuchar la cantidad de sandeces y la cantidad de ideas del diablo, ¿verdad? Ahí el de moda dice que van a ser felices los cuatro, a ver si se anima. Y ahí el otro dice que despacito, despacito va a ir llegando al infiernito. Y todo ese montón de cosas nos vamos dando cuenta que pasó porque se quiso quitar al cristiano de todo eso. Es que ahí no tienes que ir, es que no tienes que hacer eso, no tienes que estar en política, no tienes que estar en música, no tienes que estar en aquello. Y empezaron a tratar de crear una burbuja cristiana donde supuestamente se iba a sentir mejor. ¿Qué pasó con eso? Nos dimos cuenta que en el caso hoy por hoy de la televisión y el arte es cuando moralmente están más destruidos porque se sacó al cristiano de ese lugar. Se da cuenta hoy por hoy que cuando nosotros vemos la política, hoy es muchísimo más criticada que en el tiempo cuando se tomó la decisión de sacar al cristiano de la política. Y estas son solamente algunas de las consecuencias de haber adoptado esa filosofía, que no era palabra de Dios. Porque si hablamos de instrumentos, solo váyase al libro de Salmos y va a encontrar más de 114 tipos de instrumentos que se utilizaban en tiempos bíblicos para alabar a Dios. Con pandero, con arpa, con salterio, con flauta. ¿Y que no hay un listado increíble de instrumentos ahí? Entonces el instrumento no puede ser del diablo. No puede ser del diablo. Ahora, ¿qué pasa con esto? Pero se creyó una filosofía. Se creyó algo que no era palabra de Dios. Se creyó algo que estaba simple y llanamente por ahí en la mente de un predicador que a lo mejor sacó de contexto un versículo y empezó a popularizar esa enseñanza. Ahora, yo prefiero seguir, si podemos llamarle filosofía, pero no es lo correcto, sino la tremenda realidad que la palabra de Dios nos expone algunos capítulos atrás en Mateo 5, versículos 13 y 14. Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14, si lo tiene, deme un buen amén. Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14. ¿Lo tiene? Leamos juntos esos dos versículos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Los cristianos, los buenos cristianos, debemos estar en esos lugares. Los buenos cristianos, a mí me daría gusto
conocer que los mejores músicos son cristianos, que los mejores políticos son cristianos. Pero ahora, ¿qué son los mejores políticos? Mañosos. Ahora, ¿qué son los mejores políticos? Nada. Que el arte, que fueran cristianos. No sé si a usted le gustaría que lo mejor fueran hijos de Dios. No, mire, los mejores médicos, cristianos. Los mejores constructores, cristianos. No, mire, los mejores empresarios, cristianos. No, mire, los mejores actores de teatro, cristianos. A mí me gustaría, porque si estamos en el cuerpo de Cristo y tenemos la mente de Cristo y tenemos la ayuda de Cristo, ¿cómo no va a ser eso de mucha bendición? ¿Cómo no va a ser eso de tremendo gozo para los que estamos acá? Pero lamentablemente se piensa que, no, como es para Dios, lo que importa es hacerlo del corazón, no prepararse. Y de pronto vemos que por el más pequeño de los músicos seculares que usted vea, pues se ha ido, echaron su par de cursos por ahí, aprendido, algunos tienen hasta licenciaturas en música, etcétera, 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 para poderse parar en una plataforma y poder cantar al mundo. Pero como es para Dios, lo que importa es que lo haga de corazón, aunque sea más destemplado que la tenchis para cantar, vea. Pero no, está bueno, como es para Dios, lo que importa es el corazón. No es así. No es así. Adoptar una filosofía de esas es volverme mediocre, es volverme de una forma que realmente no es lo que Dios estaba buscando. Dios quiere que que los que nos consideramos hijos de Él podamos ser influyentes, podamos ser relevantes a lo que está sucediendo en nuestro medio. No un cero a la izquierda, sino que nosotros podamos tener algo que verdaderamente bendiga la causa de Cristo. Pero necesitamos, a la luz de esto, creer a la palabra de Dios y no a las filosofías vanas que de pronto alguien mete. Es sorprendente hoy por hoy, por ejemplo, conocer que son poquísimos los cristianos talentosos, por ejemplo, en el tema de radio. Y de repente vemos un señor como don Willy Maldonado, por ejemplo, y dijo, bueno, Dios me dio este talento, pero vamos a hacer una cosa. Mi voz no va a salir en anuncios que promuevan cualquier tipo de vicio. Y hasta el día de hoy, la voz de este señor no ha sido utilizada para comercializar cigarrillos, para vender cerveza. No, ahí anda haciendo cualquier otra cosa en cualquier otro tipo de anuncios, pero no lo hace para eso. ¿Por qué? Por honrar a Dios. Pero hoy cada vez es poco eso. Y el cristiano hoy anda viendo más como, bueno, es que esto es trabajo y esto es ministerio. Bueno, es que Dios sabe que esto yo lo hago por necesidad. Mire, y usted, hermana, ¿por qué se ha hecho bailarina? La necesidad, pues uno sabe, pues Dios sabe que yo después de... No funciona así. Eso es adoptar una filosofía errada. Eso es adoptar algo que no tiene que ver con un estilo consecuente de vida. Tiene que ver con el tema de saber a quién yo he creído y en quién tengo puesta mi confianza. Por lo tanto, le recuerdo la misma ilustración. No siga un carro que está estacionado. El día que nos vea estacionados, el día que nos vea como iglesia sin avanzar, no nos siga. No nos siga. Porque la Biblia dice que nosotros somos sal y luz. Y si usted vuelve al versículo 13, dice que somos la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Hay golpes en la vida o en el ministerio que pueden cansarte y hacerte decir, estoy cansado. Yo ya no puedo más. Yo ya no quiero seguir adelante. Pero cuando está cansado, ¿qué es lo que a usted le refresca? Cuando usted ha habido un día caluroso, cuando usted ha habido un día así bastante movido, bastante ajetreado, ¿qué es lo que le refresca a usted? Una pilsen, pastor. No, vea, el agua, vea. El agua es lo que más refresca, ¿verdad? Y le recuerdo algo importante, Cristo es el agua de vida. Cuando nosotros nos damos cuenta que nuestra vida puede estar agobiada, cargada, cansada, sin ninguna alternativa, Cristo es el agua de vida. Cristo es el agua de vida para cada uno de nosotros. Hay gente que no tiene temor ni tiene vergüenza de poder exponer cuál es su filosofía y de pronto algunos dicen, no, yo tengo una filosofía. Mi filosofía es que con un culto a la semana basta.
no hay que ser fanático. Firma el cómodo. No, hombre, una vez que vayas. ¿Y de qué te sirve? Si la gente que pasa metida en la iglesia es la que es peor. ¿Ya ha escuchado usted esos comentarios? Y esas cosas vienen a la vida del que quiere seguir su propia filosofía. Pero mi Biblia dice que no debemos dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces, aunque alguien quiera pensar lo que quiera pensar, la palabra de Dios permanece para siempre. El primer versículo que leímos, que era Mateo 24:35, decía que los cielos y la tierra pasarían, pero la palabra no pasará jamás. Entonces, vemos que cualquier filosofía que querramos poner en contrapunto con la palabra de Dios jamás va a superar lo que Dios ha establecido ahí. Necesitamos ser personas que dejen de aceptar filosofías erradas y empecemos a seguir la palabra de Dios. Le recuerdo algo sencillo de este mensaje. Si usted acepta la filosofía, acepte la consecuencia. Si a usted le parece que orar de vez en cuando es más que suficiente porque Dios sabe que usted anda cansado, si usted acepta esa filosofía, acepte la consecuencia de vivir de esa manera. Si usted piensa que venir de vez en cuando a la iglesia porque es cuando me queda chance y Dios sabe que yo paso bien ocupado y Dios sabe que no tengo alternativa, si usted acepta esa filosofía, acepte la consecuencia de vivir de esa manera. Si usted es de las personas que de pronto piensa que una canita al aire a cualquiera se le va, pues si Dios sabe que uno es carne, si Dios sabe que la carne es débil y que todo esto y que aquello, si usted acepta esa filosofía, acepte la consecuencia de creer las cosas de esa manera. Dios sabe que si robo es porque tengo necesidad, pues si Él me hubiera provisto de otra forma, yo ya no necesitaría andar poniendo en los buses, ¿vea? Pero si usted acepta esa filosofía, acepte la consecuencia de vivir de esa manera. Necesitamos reconocer que la palabra de Dios es la que no cambia. Filosofías van, filosofías vienen, pero lo que permanece para siempre es la palabra de Dios. Si usted se diera la tarea de ver la historia de cómo ahora nosotros podemos tener este libro maravilloso, se daría cuenta cada vez más de lo milagroso que es. ¿Sabe usted que a nivel mundial se hicieron jornadas donde pagaban a la gente o amenazaban a la gente para que llevaran las copias de la escritura que tuvieran para quemarlas en una hoguera y asegurarse que no hubiera una copia más de la Biblia sobre la palabra de Dios? Y hacían grandes cruzadas en los pueblos, en los lugares, en las ciudades. Y les motivaban, traigan todos los rollos que tengan, se las vamos a comprar, se las vamos a pagar. Y luego, si no funcionaba comprando, vamos a matar a aquel en cuya casa encontremos una porción de esos libros que han sido escritos para compilar esa Biblia. Hicieron cantidad de cosas. La escribieron primero a través de hombres inspirados por Dios, trataron de llevarla a través de la tradición oral, luego en algunos papiros, en algunos libros, en algunos rollos de piel, en otros algunos rollos de otro material que se llamaba vitela, cantidad de cosas por las cuales pasó, pero ¿sabe algo? Se sigue cumpliendo hasta el día de hoy, Mateo 24:35. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y tenemos este libro acá, y tenemos esta instrucción acá, ¿para qué? Para que no nos perdamos. Han venido personas tratando de meter libros nuevos, y aparecieron por allá con el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, aparecieron por allá con el otro, y un montón de libros que se conocen como libros apócrifos, pero ¿sabe qué? No caben. ¿Por qué? Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y su palabra está completa, así como nos ha sido revelada a nosotros. ¿Por qué le comparto todo esto? Si usted acepta la filosofía de que la Biblia es un libro más, acepte la consecuencia. Porque mi Biblia dice que esto es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no regresa vacía. Y la palabra de Dios es lámpara a mis pies. La palabra de Dios es lumbrera a mi camino. ¿Para qué? Para que yo no me pierda. Por lo tanto, si usted es de las personas que se deja llevar por vientos de doctrina, como Pablo le llama ya en el Nuevo Testamento, si usted se deja llevar por filosofías erradas, permítame decirle algo. Lo mejor que podemos hacer
es dejar de adoptar esas filosofías y empezar a basar nuestro caminar en la palabra de Dios. ¿Por qué? La Biblia tiene una característica que se llama inerrante, no tiene error. La Biblia tiene una característica maravillosa y es que es eterna, porque todo pasa y la palabra de Dios permanece para siempre. Oremos a ese Dios todopoderoso en esta hora. Bendito Jesús, te damos gracias. Gracias por la oportunidad de estar acá. Gracias, mi Cristo bendito, porque hasta